Bueno, muchas gracias por conectarse. El- Yo creo que esta sesión tiene que ver mucho con la sesión pasada, ¿no? Que estuvimos con Carola Díez, con una propuesta centrada en el asombro y nos dejó esta invitación, ¿no? A seguir asombrándonos y creo que esta es una excelente oportunidad para seguir jalando de esta invitación y para ello la idea es recurrir a la propuesta de Ellen Duty con Wonder Ponder. Wonder en español el significado es maravillarse, asombrarse y ponder es reflexionar. Entonces cuando estábamos pensando con Alma de la propuesta de descubrir juntos este material, obviamente no es para enseñar sobre el tema, sino para ir explorando e ir viendo cuáles son estas reacciones que tenemos frente al material, cómo nos venimos asombrando, cuestionándonos, reflexionando, específicamente con la cajita que ahorita está mostrando Alma, que es Mundo Cruel, y ver cuáles son sus posibilidades dentro de la escuela y dentro de la familia, ¿no? Y la propuesta de Mundo Cruel, si bien está pensado para niños mayores de 8 años, creemos que algunas de las ilustraciones o algunas de las fichas podrían calzar muy bien para edades menores, ¿no? Entonces la idea es explorar juntos esta caja. Voy a poner la presentación para que vayamos compartiendo y viendo en grande la propuesta. No sé ustedes, pero yo cuando pienso en filosofía, evoco mis clases de filosofía de la escuela, evoco mucho la historia de la filosofía, pero el acto de filosofar y preguntarme como un acto propio de la escuela no es algo que evoque al pensar en esta propuesta, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la cita con la que quiero dar inicio de Ellen Duty, que es que generalmente la escuela, o inclusive las maestras, inclusive yo también desde mi ejercicio como docente, buscamos estar en control, ¿no? Y cuando se nos hace una pregunta, o buscamos tener la respuesta, o cuando preguntamos a los niños, también estamos pensando en cuáles son las posibles respuestas que podrían darnos, ¿no? O respuestas correctas, respuestas incorrectas. Y lo que nos propone Ellen es a no tener las respuestas, ¿no? No tener las respuestas por un lado y no tener el control sobre las Sí, posibilidades. pero qué bueno, ¿no? Porque finalmente Perdón, voy a poner le silencio. da turno, algo que sí me encanta de la escuela es eso, ¿no? Que le da turno a cada uno, porque son poquitos pues también, ¿no? Ay, ay, no puedo silenciar un ratito. Sí, sí, podemos Sí. cerrar los micrófonos todas para poder seguir a... Ya silencié. Entonces, Ellen comenta de no tener las respuestas, por un lado, y no tener control sobre las posibles respuestas que nos puedan dar los niños a una determinada pregunta, eh, por otro lado, nos puede poner nerviosos en el aula, en la biblioteca y en la familia. Entonces, vamos a explorar juntos estas fichas, estas ilustraciones que vienen acompañadas de una serie de preguntas que nos pueden generar, en algunos casos, así como asombro, también incomodidad, ¿no? Ellen Duty es escritora, es maestra, ha sido por muchos años maestra de aula en inicial, es traductora y es una de las creadoras de Wonder Ponder. Entonces, lo primero que comenta Alma es que esto no es un libro. Y no sé si Alma quieres de repente ahondar un poquito en este aspecto. Voy a abrir. Sí, gracias, Lucía. Y justamente la orientación de nuestras conversaciones ha sido en torno al libro y la lectura. Y el libro en general del que hemos hablado aquí, es un libro que tiene como una secuencia, que tiene como pues una estructura para leerse pues como de corrido, ¿no? Y, y este material se parece mucho más
al texto informativo, que lo podríamos llamar que es como un texto discontinuo, ¿no? Entonces no se puede leer de una sola manera, no es un libro, es un paquete de materiales, cada, cada una de las fichas tiene como información acá y acá, pero en realidad no es un libro. Y una de las tentaciones, yo comentaba al principio, cuando hablamos de temas filosóficos, es como ligarlo a los libros o encontrar libros que sean como de filosofía. Y aquí directamente el material nos mete a pensar en estas preguntas que son como inquietantes y cuando los niños las hacen como que uno no sabe cómo responder. Y es justamente lo que quiere Ellen Beauty, ponernos a reflexionar con su material. ¿Sí? Por ahí. Gracias, Alma. Uno de los primeros, ahorita una de las primeras fichas que nos propone el material es como una serie de recomendaciones en relación a cómo leer tu caja Wonder Ponder, ¿no? Entonces ahí he puesto algunos de ellos, por ejemplo, te comenta de el muro de la crueldad. Busca una pared con espacio y hazte un muro de la crueldad en las escenas del mundo cruel. Acércate y fíjate bien. Aléjate y mira el conjunto. Piensa. ¿Te animas a ir añadiendo tus propias escenas? Uno de los inicios de las primeras recomendaciones es lee tu caja de Wonder Ponder como un libro, tal cual, pero es un libro especial, con páginas sueltas, que puedes ordenar como quieras o barajar al azar. Cambia lo que pienses según el orden en lo que desees. Entonces, acá es justamente cálzalo con lo que comentaba Alma, ¿no? Si bien es un material de lectura, no tiene esta narrativa, esta secuencia. Entonces te dice, barájalas, comienza por donde tú quieras. Te dice con lupa, acércate y fíjate bien. ¿Qué es eso que está ahí? Los detalles importan. Y esto es esta indicación realmente hay que tomarla en cuenta, pero creo que ni siquiera hay que decírselos a los niños porque ellos generalmente apuestan por detenerse. Y si es que los estamos acompañando, al igual que nos pasa con los libros álbum o los libros de literatura, con estas ilustraciones, los chicos comienzan a ver mucho más allá del gran panorama que nosotros tenemos y comienzan a fijarse en los detalles. Cambio de zapatos. ¿Quién quiere ser? ¿Un animal enjaulado? ¿Un padre forzando a su niño a bañarse? ¿Una hormiga a punto de ser asesinada? Ponte en sus zapatos. Ahora mira con sus ojos y piensa con su mente. Reportero de la crueldad. Entrevista a tu abuela, al carnicero o a la novia de tu hermano. Piensa, por ejemplo, que a veces la crueldad puede estar justificada. Seguro que tienen historias y puntos de vista interesantes que compartir. Asómate y entra. Cierra los ojos y camina lentamente hasta entrar en la escena. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Y finalmente hay una invitación en relación a crea tu propia escena del mundo cruel, ¿no? Y te invita, lo que está mostrando Alma, a dibujar, a hacer el texto en la parte posterior a lo que has dibujado, poner cuáles son las preguntas que acompañarían este material que has ilustrado. Y entonces, perdón, esta ficha justamente es como el instructivo, pero es un instructivo también como muy singular, porque lo que nos está ofreciendo Ellen aquí son como las pistas que nos leyó Lucía, ¿no? Y me encanta la idea de que nosotros tengamos nuestras fichas justamente de mundo cruel, porque cada una de nosotras puede tener una experiencia también como complementaria, ¿no? ¿Sí? La siguiente es una serie también de preguntas. Fíjate bien en todas las escenas de la caja y en el mapa mundi al dorso, que es el que está mostrando Alma. Si quieres pensar en la crueldad con seriedad, no olvides reflexionar sobre víctima. Entonces, también es un instructivo para que busques las víctimas en todas las escenas del mundo cruel. En algunos casos son personas, animales, plantas. ¿Cuál te da más lástima? En la crueldad, ¿tiene que haber víctima? ¿Se te ocurre algún ejemplo donde no haya víctima?
Normalmente sí la hay. Cualquiera puede ser víctima. Matar a una planta, ¿es cruel o es otra cosa? Entonces también te habla sobre diferentes temas, ¿no? El agresor, sobre el poder, sobre la motivación. Por ejemplo, mira las escenas de crueldad de Mundo Cruel. ¿Los agresores lo hacen queriendo o sin querer? Si es queriendo, ¿cuál es la motivación del agresor? ¿Venganza, castigo, diversión, curiosidad, aprendizaje científico, autodefensa? Algunas motivaciones son más justificables que otras. A veces es necesario ser cruel con unos pocos para el bien de muchos. Tenemos acerca de emociones, de tiempo y escala, de responsabilidad, sobre la persona. ¿La crueldad y la responsabilidad son exclusivamente de las personas? ¿Qué es exactamente una persona? ¿Un alienígena puede ser persona? ¿Hay humanos que no son personas o que en algún momento dejan de serlo? Empatía. La empatía es la capacidad de imaginar lo que el otro puede sentir o pensar y predecir cómo reaccionaría ante algo. ¿Ves a muchos empáticos en Mundo Cruel? ¿Se puede ser empático y cruel a la vez? Sobre consecuencias y elección. Entonces, y la verdad, en algunos momentos también estas preguntas nos pueden evocar las propias preguntas de nuestros hijos a las cuales no tenemos una respuesta inmediata, ¿no? Ellos en todo momento también se están preguntando, en este caso la invitación es específicamente para reflexionar sobre la crueldad, ¿no? Y acá hay como toda una ruta y una dirección y una intencionalidad, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la pregunta, Ellen Duty nos invita a reconstruir, a repensar qué es para los adultos, las familias, las escuelas, la pregunta, ¿no? Y para poder trabajar, esta es una cita de ella en una conferencia sobre cómo mediar cuando no se tiene respuestas, y ella dice, para poder trabajar con la pregunta de la manera en que lo hacemos, es decir, en la manera en la que la hace Wonder Ponder, tenemos que trabajar para reconstruir una relación de confianza en torno a la pregunta. Primero hay que reconstruir la confianza en que cuando se hace una pregunta, es una pregunta de verdad. Es decir, no se busca una respuesta determinada, sino que me interesa de veras la respuesta, sea cual sea. Esto para muchos niños supone redefinir su experiencia de la pregunta, que tras años de práctica, ellos muchas veces reciben, en lugar de una pregunta, una instrucción, una orden, que como en lugar de ser una invitación a indagar o a explorar. Entonces, dicho esto, ahorita la invitación es a ver las ilustraciones y hacernos preguntas, a abrir todos nuestros micrófonos, poder comentar en función a ellas, poder detenernos, observar, asombrarnos. Esta primera es, ahora te quedas aquí y piensas bien en lo que acabas de hacer. Están dejando al papá castigado ahí como los adultos normalmente lo haríamos con los niños, ¿no? Nos coloca a los adultos en esa emoción, en ese sentir, que a lo mejor nunca nos pusimos del lado de los niños, ¿no? Gracias, Edith. ¿Alguien más? Yo, Lucía, y además lo que le están como dejando de comer al papá es algo así como poco nutritivo, ¿no? Que muchas veces, o sea, los padres como que exigen a los niños que coman bien, pero la comida que se les da es poco nutritiva, ¿no? O sea, esas galletas con chispas o un refresco tal vez, y la niña que lleva
la llave, o sea, como que el control está en manos de los niños, ¿no? Gracias, Fer. Les digo algunas de las preguntas, o tú también, Alma, si quieres también. ¿Te hace gracia pensar que unos niños pueden castigar a un adulto? ¿Por qué? ¿Para qué sirven los castigos? ¿Crees que los castigos son crueles siempre? ¿O a veces están bien? ¿Por qué crees que los niños están castigando al hombre? ¿Tiene sentido castigar la crueldad con más crueldad? Y estas son las preguntas que nos plantea detrás de cada tarjeta, ¿no? Entonces quizás valdría la pena mirar otras 3 tarjetas para reflexionar también sobre varias de las preguntas que están detrás de cada una, ¿no? Buenísimo. Vamos. Déjenme en paz. Me quiero ir a mi casa. Un ratito. ¿Qué está pasando? ¿Quién es más cruel? ¿La niña que jala el pelo o la niña que le roba el caramelo? ¿Qué harías si vieras algo así en el patio de tu colegio o en un parque? ¿Cómo te hace sentir la escena? ¿No? Y hay varias preguntas más. Pero eso, ¿no? Y en el diseño del material, uno está mostrando esto, es como el Kamishibai que nos mostraba, ¿no? Entonces uno está mostrando eso y aquí tienes atrás las preguntas, ¿sí? ¿Te parece divertida la escena? ¿Por qué? A veces puede ser cruel, a veces puede ser cruel reírse de este tipo de cosas. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde está el límite? ¿Alguna vez te has reído? ¿Se ha reído alguien de ti cuando te has caído o has tenido un accidente? ¿Te molestó? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has reído cuando le ha pasado algo malo a alguien? Si un león matara a otro león y se lo comiera, ¿sería más cruel que si matara a la cabra? ¿Por qué? ¿Podría el león alimentar a sus crías con algo diferente? ¿Puede ser cruel la naturaleza? La madre de la cabra está mirando desde lejos. ¿Tiene sentido que nos dé lástima? El león mata a la cabra a propósito. Si crees que sí, es igual que cuando tú haces algo a propósito. Y otras, ¿no? Ya, y la siguiente para de ahí detenernos y conversar. Acá es. ¿Qué crees que está haciendo la rata con el niño? ¿Está siendo cruel? Los científicos humanos experimentan con animales para hacer pruebas y descubrir cosas que pueden ayudar a los humanos a vivir más o mejor. ¿Es esto cruel? ¿Se te ocurre algún ejemplo de algo que sea cruel, pero sin embargo aceptable? ¿Hay vidas que valen más que otras? ¿A cuántos animales crees que sería aceptable matar para salvar una vida humana? ¿Depende de qué animales sean? Creo que aquí paramos para conversar y ver sus primeras reacciones. Justo el comentario de Cristi sobre el libro Supongamos de Ibar Dacol, ¿no? Que justamente habla sobre unos niños que están en una situación de ser ranas y están todos desnudos y comienzan a hablar acerca de Se atrapan. supongamos. Ajá.
supongamos que los tratan como si fueran unas ranas. Pero la intención justamente con la que discutíamos con Alma es que no necesariamente, acá la intención, hay una intención, no sé si poner el término didáctica o pedagógica, pero sí hay una intención sobre pensar deliberadamente en relación a la crueldad, ¿no? Y en el libro de Supongamos no necesariamente, y van a haber múltiples lecturas en relación a este libro, ¿no? El de María Baranda también, del beso y la rana, ¿no? O sea, en realidad se convierte en rana, no en persona, ¿no? O el de cuando nace un monstruo. Pero ahí hay una narrativa completa. Y esa narrativa te lleva a una propuesta del autor. Y aquí son preguntas abiertas. Trabajo y estudio. Directamente sobre la crueldad, ¿no? ¿Sí? Mira, Entonces, Ariel. no sé qué piensen de estas primeras materiales, qué piensen en relación con los niños. Por ejemplo, Edith desde la biblioteca trabaja con varias edades, pero Fer trabaja como con niños muy chiquitos, ¿no? En preescolar. Hemos empezado estas conversaciones hablando como de bebés, ¿no? El propio diseño, digamos, como gráfico, ¿no? O sea, todos los elementos, ahí al fondo están los niños, pues como encerrados, y los científicos son estas ratas, ¿no? Que están registrando, pues muy atentas la carita de los niños, en fin, ¿no? Y están detrás las preguntas. ¿Qué piensan? Cristi pregunta a partir de qué edad se pueden trabajar o se puede preguntar. El material está hecho, como les comenté, para niños mayores de 8 años, pero la idea era acá explorarlo conjuntamente y ver qué posibilidades ustedes encontraban en usar este material desde antes. Yo en algún momento se los he presentado a docentes en formación de educación inicial y se cuestionaba mucho en relación a la temática, o sea, a la temática de la crueldad como tema de conversación con niños menores de 6 años. Entonces, estuvimos como discutiendo sobre este aspecto, pero me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, desde su rol como mediadores, docentes, o inclusive sé que acá también están algunos padres, entonces, de familia, entonces también sería interesante escucharlos o que nos escriban. Buenas noches. Yo quería hacer una acotación. Yo he recibido las preguntas mortales de Wonder Ponder y se las he hecho a un niño de 8 años y así me ha dejado pensando, ¿no? Todas las respuestas. Y también se lo he planteado para que lo hagan los niños más pequeños. Pero yo siento que ahorita el tema de la muerte es como que muy, muy sensible para algunos, ¿no? No para todos. Entonces, es un poco complicado, pero escuchar sus respuestas es muy rico, grabar, o sea, tener los audios de sus respuestas de los niños y cómo va variando. Entonces, yo creo que podría ser como que algunas preguntas que se pueda hacer para los niños y otras no, ¿no? O sea, yo pienso que para eso está un mediador, para seleccionar las preguntas, porque siento que no todas son para todos, o no sé qué punto de vista tengan ustedes o las demás personas. Gracias, Cristi. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches. Bueno, en realidad a mí el libro me parece muy interesante. Yo hasta hace un ratito estaba observándolo con Mía Lucía a mi costado y ella observó algo que yo no vi en la primera imagen del papá. Me preguntó que por qué el papá estaba con una cadena en el pie, ¿no? Me dijo, y después observó la figura del abuelito que le habían bajado el pantalón y la respuesta o la reacción de ella fue, mamá, eso no se hace, pobrecito el señor, o cómo sufren, ¿no? Porque lo vio en la cadena el papá. Entonces, en sí, los niños podrían entender ciertas imágenes, ¿no? Del libro, podrían respondernos cualquiera o gran parte de las preguntas que han mencionado el contenido del libro, pero habría más que trabajar el tema de los papás, cómo canalizamos a ellos
la información respecto a qué es lo que o sea, qué contiene la imagen y cómo explicarles a ellos si está bien o está mal, ¿no? Gracias. Y yo aquí quisiera decir algo, Sí, sí. y que en realidad, ahorita que decías que Mía Lucía lo estaba viendo, son ilustraciones como muy crueles todas, ¿no? En todas hay como una dimensión de crueldad, de eso se trata, digamos, esta parte del mundo cruel, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas dos fichas, que justamente lo que nos muestran son como las guías de cómo trabajar cómo utilizar estos materiales, cómo ver cada pieza suelta en el orden en el que vaya como apareciendo útil, digamos, dentro del salón de clases, ¿no? Dentro de las discusiones o conversaciones familiares, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dices, bueno, vamos a cambiarnos de zapatos. Vamos a suponer que ese papá no es el papá de los otros niños, sino que es tu papá, ¿no? Entonces, como esta idea, ¿no? Vamos a ver los detalles con lupa. Vamos a ver las caras de los niños, no se les ve particularmente como contentos, ¿no? ¿Sí? Vamos a ser como empáticos con el encadenado, o sea, entonces están las preguntas detrás de cada tarjeta, pero a lo mejor no son las preguntas mismas que están ahí las que se plantearían, sino quizás como los elementos que están de este lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿quién es la víctima? ¿Es el amarrado? ¿Es el niño que está vengándose? ¿Quién? Y a lo mejor depende de las edades de los niños a cuáles de estos elementos que están aquí como que le podríamos entrar, ¿no? Entonces, lo que decía Cristi hace ratito, es como muy, muy rico leer, escuchar las respuestas de los niños, pero al final, como aquí no te está dando, como en un libro, una solución, es como construir la solución desde aquí. Y a lo mejor, por ejemplo, un elemento importante es hablar de las emociones que te causa la imagen, como lo que le pasó ahorita a Mía, ¿no? Pero también como la posibilidad de ser como empático, ¿no? ¿Aquí con quién? Por ejemplo, con los niños, ¿no? Que a veces están como muy abrumados de este tipo de comportamientos de los adultos, pero que no es la mejor solución. Entonces, hay un tema de responsabilidad. ¿Qué nos motivó a hacer eso? ¿Qué, no? Y en realidad son como conversaciones, pero quizás en cada conversación uno tendría que tratar de cerrar, digamos, con estas guías, o si no cerramos, decir, queda como abierta la posibilidad de seguir hablando de esto, porque lo que tú me has ofrecido son cosas que yo no había visto, ¿no? Nos motiva a pensar, ¿sí? Y las reacciones de los niños y los comentarios de los niños nos motivan a pensar aún más, ¿no? Yo por ahí lo diría, a ver, ¿qué más verían? Para mí, las imágenes que han colocado aquí son intencionales. Hay un propósito en el que nosotros toquemos estos temas con los niños que no son muy tocados en la literatura infantil. Entonces, este tema de aquí, por ejemplo, nos podría llevar a realizar con ellos ese tipo de conversaciones y poder rescatar, como decía Cristi, ¿no? Las respuestas que ellos nos brinden, pero nos abre a un mundo de posibilidad, ¿no? De que no todo tampoco en la vida es dulce y es bonito, sino también existe la crueldad, y yo considero que a un niño, por más pequeño que sea, también hay una forma de acercarlo, ¿no? Y esta es una forma en la que podamos hablar de repente de algunos temas que nos puedan ocurrir en la vida diaria, ¿no? Gracias. Por ejemplo, en esta imagen, la cara del niño es como de pena, o sea, alguien más está como teniendo un accidente, ¿no? ¿Sí? Que es distinta, las dos caras también de las adultas que están aquí, ¿no? Y el señor no puede hacer nada porque está como ocupado. Entonces es como analizar todos esos elementos, efectivamente, ¿no? Como estaba diciendo ahorita, justamente. Como que no se dio cuenta de que Sí, se le exacto. cayó. Sí. Y a mí me hizo O no puede en ese momento soltar, digamos, la venta,
porque está haciendo la entrega y se le cayó el pantalón, ¿no? ¿Sí? Pero las reacciones de los adultos son distintas de la cara del niño, que es como de pena, entre sorpresa y pena, ¿no? Entonces también están como muy bien hechas estas, ¿no? Sí. Todas las posibilidades que están aquí, ¿no? A mí me remitió a estos TikToks donde graban cosas que suceden a las personas y que a los niños ya desde muy chiquitos les produce mucha risa ver que alguien se cae o que lo golpean con un balón, ¿no? Y que los niños están reconociendo como divertido el ver a alguien que le pasa algo desagradable. A eso me remite esta tarjeta. A mí también me remite a eso, ¿no? Que hay una cultura muy fuerte en relación a la burla, ¿no? A la burla cuando hay accidentes, cuando pues se cae algo o por accidente, como comentas, ¿no? Te cae una pelota. Pero lo interesante, y creo que pasa con las preguntas, es que no necesariamente, o sea, son preguntas tan bien hechas que no necesariamente llegas a conclusiones como cerradas, ¿no? De esto necesariamente está mal, esto necesariamente está bien, sino de que te invita a ponerte en el lugar del otro y a seguir dialogando al respecto, ¿no? Y pueden ser, o sea, que después de una semana podemos remitirnos a la misma imagen y podemos seguir encontrando otras cosas, otros puntos de vista, diferentes reflexiones, evocar situaciones donde nos ha pasado algo similar. Y aquí también la idea de, no es una pregunta, o sea, son varias que están como muy bien planteadas, pero entonces cada una de ellas te lleva justamente a este cambio de zapatos, ¿no? De lo que dice aquí en el instructivo general, ¿no? Luego, a ver, pero míralo con lupa, ¿no? Fíjate bien, mira el conjunto, o sea, y entonces son como varios elementos en donde no te puedes quedar con una sola respuesta. Y eso es lo muy relevante, digamos, de la propuesta del material, ¿no? ¿Sí? Porque tú puedes decir, a veces te da risa algo que es como cruel. ¿En dónde está el límite? O sea, como dices, ay, o sea, o sea, es como gracioso, pero en realidad me tengo que disculpar porque no me debería de dar risa, ¿no? Estoy muy influenciada por el TikTok o lo que decía, ¿no? Pero aquí entonces, ¿alguna vez te han reído de ti cuando te caes? O sea, la gente como que se incorpora porque justo más que su propio dolor, es como la pena de hacer el ridículo, ¿no? Entonces, es como varias preguntas, pero también los elementos que están aquí. O sea, no hay una sola manera de entrar. Entonces, fíjate en cada detalle y dialoguemos, ¿no? Y en ese diálogo tratemos de llegar a una conclusión que nos lleva a la idea aquí de las agresiones, qué es lo que motiva esto, cuáles son las consecuencias para el señor de quien se está riendo, cuáles son las consecuencias de quien se ríe cuando a ella le puede pasar algo así, o sea, y entonces vas, suponte en los zapatos del otro, ¿no? ¿Sí? Perla comenta, ¿este material se le puede dejar al niño para que lo lea después de que se trabaja con él para su biblioteca de cuentos? Este material es para dialogar con él. Este material justamente pone en el centro la conversación. El material está ahí, por supuesto que el niño como que lo puede ver, ¿no? Pero está diseñado, digamos, para conversar. Por eso decíamos que a diferencia del libro, o sea, no es un libro, ¿no? Y entonces, si yo estoy solita viendo esto y las preguntas y no tengo el interlocutor, digamos, con quien dialogar, pues como que me quedo como con una parte parcial, ¿no? Cuando los niños lo conocen, yo casi estaría segura, yo o sea, no lo he probado con niños que puedan volver a él, digamos, ¿no? Pero yo casi estaría segura que volverían y se lo volverían a contar como tú se lo contaste, ¿no? O sea, la persona que se sintió como en ridículo, si a mí me pasa algo así, si yo me tropiezo, trataría de no reírme, en fin, y entonces se lo volvería a contar. Pero yo creo que para ir desarrollando también como esta autonomía de volver otra vez al material, primero tendríamos que asegurarnos de que hubiera este diálogo que Ellen quiere provocar desde las preguntas. Sí, ay, perdón. A ver, seguimos viendo
las ilustraciones. Y me traes tu corazón con este cofrecito. En este cofrecito. ¿Debemos obedecer siempre o hay veces en las que debemos desobedecer o ignorar a la autoridad? ¿Por qué crees que el cazador desobedece a la reina poniendo su propia vida en riesgo? Que es como de un cuento clásico, ¿no? Y aquí hay un cuento que se está apelando al conocimiento de los lectores, pero entonces, ¿por qué crees que pasa esto, no? Si el cazador ¿Obedecerías matara, tú las órdenes de la reina y matarías a Blancanieves? si el cazador matara a Blancanieves, ¿quién sería responsable de su muerte? ¿El cazador o la reina? ¿Cómo podemos saber a quién debemos obedecer y a quién desobedecer? ¿Alguna vez has obedecido una orden que te ha hecho sentir que estabas haciendo algo mal? ¿Qué? ¿Sopa de gato? ¡Guau! ¿Has tomado alguna vez sopa de gato? ¿Por qué nos cuesta pensar en la idea de sopa de gato? ¿Y comer seres humanos sería cruel? ¿Sería peor que comer animales? ¿Por qué? ¿Hay alguna diferencia entre comer pollo y comer gato? ¿Cuál es exactamente la diferencia? ¿Qué cosas? Cosas no comerías nunca jamás. ¿Por qué? ¿Alguna vez has sentido tristeza por lo que había en tu plato? ¿Qué era? ¿Por qué crees que te dio tristeza? ¿Qué es más cruel? ¿Comerse un animal que ha vivido una vida feliz o comerse un animal que ha vivido una vida dura? ¿Por qué? Que pases buen día y pórtate bien, Arnoldo. ¿Ves feliz a Arnoldo? ¿Es posible ser cruel sin proponérselo? ¿Cómo crees que sería la vida perfecta para un perro? ¿Qué es portarse bien cuando hablamos de perros? ¿Y qué es portarse bien cuando hablamos de niños? Si supieras que los antiguos dueños de Arnoldo lo abandonaron y estos nuevos lo rescataron, ¿cambiaría tu opinión de la escena? Colócate en otros zapatos, velo desde otro ángulo, analízalo de distintas maneras. ¿Pueden ser dueñas unas personas de otras? ¿Los padres son dueños de sus hijos? ¿Los niños son dueños de sus padres? Arnoldo es muy grande. ¿Es cruel hacerle vivir en un apartamento? Vamos, ya pásala, me toca sacar. Aunque sea un accidente, sigue siendo nuestra responsabilidad. ¿Qué te haría sentir más culpable? ¿Matar un pato o a un caracol por accidente? ¿A una persona o a un perro? ¿Y si un conductor atropella a un niño por accidente, es cruel? ¿Es responsable el conductor? ¿Merece un castigo? ¿Hay ¿Hay algo que podamos hacer para poder evitar matar por accidente? Y esta tarjeta a mí me remite a los juegos de video que ahora tienen los niños a su alcance y en la mayoría la dinámica es matar, 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 como un juego que se instala en sus movimientos, en toda su fijación en el juego. El objetivo es matar.
Y entonces, por ejemplo, a mí me parecería muy interesante esta tarjeta conversada con esos niños que están jugando esos juegos. No sé, se me haría incluso necesaria para conversar, como preguntas muy adecuadas para poder adentrarnos con ellos, a analizar el juego. Gracias, Edith. Está acá de... Llévame contigo. ¿Te parece cruel la escena? ¿Por qué? ¿Te gustaría vivir en un zoológico? ¿Por qué? Cuando un niño está triste, ¿es la misma tristeza que le da un tigre o es distinta? ¿Cómo explica? Es que aquí hay dos preguntas relacionadas, ¿no? ¿Debería permitirse a los extraterrestres tener a humanos en jaulas? ¿Cómo explicarías a los dueños extraterrestres del zoológico que es cruel tener a un niño humano en jaula? ¿Qué es más cruel, tener a un niño en una jaula o tener un animal en una jaula? Acá comenta, este material se le puede dejar, no, perdón. Esta tarjeta se puede unir al libro zoológico de Anthony Brown, donde se ve animales realmente tristes. Yo creo que todas las lecturas que los niños hagan, como todas las experiencias de su vida, están presentes en la conversación, ¿sí? Y a lo mejor salen. O sea, cuando uno conversa con los niños las traen y dicen como en el zoológico, claro. O sea, se ven realmente tristes ahí los animales, ¿no? Pero entonces nos regresamos a las preguntas y a los elementos del propio juego, ¿no? Esa sería como mi recomendación, volver a regresar al juego y a sus elementos, ¿no? Y luego con Alma elegimos algunas de las ilustraciones que pensamos que calzan bien para niños menores de 6 años o que por lo menos hemos tanteado en una posible ruta con las siguientes. En cuanto dejes de patalear, podrás salir. Y acá también nos gustaría escuchar sus opiniones, qué les parecen las preguntas, si creen que aterrizan bien para niños menores de 6 años. Por ejemplo, bueno, lo primero es detenernos a observar, ¿no? ¿Qué crees que está pasando? ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Cómo crees que se siente el niño y la niña? ¿Se debe obligar a alguien a hacer algo que no quiere? ¿Qué harías si fueras el papá o la mamá de un niño o niña que no quisiera bañarse y que estuviera realmente muy sucio? Y entonces aquí, por ejemplo, en esta ficha nos dice, pues tú podrías ser un reportero de crueldad, ¿no? De la crueldad. ¿Por qué no entrevistas a otras personas para que te digan, digamos, sus puntos de vista sobre situaciones que han vivido que son de este tipo, ¿no? O por qué a veces el poder, digamos, como de mayor fuerza física hace que, y el cansancio, y la situación en particular, ¿no? Que las personas se comporten de una manera que es parte de lo que a veces sucede en las familias, ¿no? Entonces uno puede al final disculparse y decir, estaba yo agotada, perdón, o sea, no debía haber hecho esto, ¿no? Pero finalmente hay como toda una reflexión detrás, entonces podemos irnos con esos elementos, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esta, por ejemplo, como un recurso de diálogo con los niños? Yo creo que es muy cotidiano que nos impongamos sobre los niños muy pequeños para que se bañen, para que hagan sus tareas, en fin, nos imponemos y creo que nos hace meditar a los adultos
pero también nos permite escuchar lo que los niños y las niñas podrían estar pensando y sintiendo, ¿no? Conocer qué dicen nuestros hijos de esas acciones que tenemos con ellos. Creo que es muy interesante. Y que tal vez un niño desde 5 años, yo sí me lo imagino contestando, porque ya vive esas situaciones. Y atrás, por ejemplo, hay una pregunta como, ¿estás de acuerdo que un padre debiera ser cruel con un niño por su propio bien? O sea, es por tu bien, ¿no? O sea, ¿cómo negociar estas responsabilidades? O sea, hay una responsabilidad de bañarse, cómo evitar que esto ocurra, cómo construir como familia una situación que sea como distinta, ¿no? Pablo comenta, las preguntas motivan a los niños a reflexionar sobre sus propias experiencias. Y también a nosotros como padres. Yo cuando observaba y cuando leía las preguntas, claro, o sea, te interpelan, o sea, te interpelan como adulto, ¿no? En todo momento. Y con esto que dices, Lucía, quizás una manera de, como comunidad, digamos, resolver cuáles de estas tarjetas cada quien decide usar, es conociéndolas. O sea, por ejemplo, las tarjetas podrían ser un recurso de conversación con grupos de padres, en situaciones cuando regresemos a la nueva normalidad, pues como en un taller presencial, ¿no? O en una asesoría, cuando tienen como la angustia de lo que pasa. O sea, ahorita con el encierro, los límites, podría ser también para padres e hijos, ¿no? Que sería otra modalidad, pero en los límites, por ejemplo, del cansancio y de la desesperación, sabemos, digamos, que la violencia doméstica se ha incrementado, ¿no? Sí. Entonces son como decir, a ver, no puedes pasarle toda tu frustración a tu hijito, ¿no? Que es como muy chiquito y está como, pues un poco indefenso, ¿sí? Y entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de cosas, ¿no? Quizás podría ser así. Y entonces ya es conociéndolas, es el propio familiar adulto el que tomaría una como para poder reflexionar, ¿no? Y en esta reflexión de la crueldad, en realidad yo creo que el único recurso que tenemos es como la posibilidad de pedir perdón, ¿no? Pero también no podemos estar pidiendo perdón todo el tiempo y así justificar nuestra crueldad, ¿no? O sea, como que en realidad tendríamos que poder decir, estaba yo hecho una fiera de manera ilógica y no tenía nada que ver contigo. Perdón porque mientras te bañaba te jaloneé, ¿no? Y entonces los niños saben que lo estás reconociendo también, ¿no? ¿Sí? No me justifico, pero me pasó, ¿sí? Yo creo que por ahí también podríamos. Pero a lo mejor puede ser con padres, ¿no? De padres e hijos en su conjunto. Y creo que la reflexión que nos obliga a la pregunta o que nos motiva, nos hace pensar en controlar y no repetir la acción. Está como más pendiente, ¿no? Como más monitoreándote, ¿no? Sí. Y justamente aquí, o sea, ¿qué crees que está pasando? ¿Es cruel la escena? ¿No? O sea, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Crees que a veces los adultos son crueles con los niños? ¿En qué otras situaciones se te ocurre que esto puede como representarse? Y entonces, ¿cuáles serán las motivaciones? ¿No? Mira bien esta escena, ¿no? Si es queriendo, ¿cuál será la motivación del agresor? ¿Castigo? ¿Autodefensa? A veces es necesario ser cruel con unos pocos para el bien de muchos, que no sería, ¿no? Y la otra es agresor. ¿Cuántos agresores o seres crueles ves en Mundo Cruel? ¿Es un adulto? ¿Tiene sentido llamar cruel a este como agresor, no? ¿Tiene miedo? ¿La víctima tiene miedo? Y entonces, ok, tú ahí puedes ser la niña pequeña,
sea, parece que sí está asustadísima, ¿no? O sea, esa víctima, por ejemplo, ¿se te ocurre algún ejemplo en el que normalmente no hubiera una víctima? O sea, en la misma situación del baño, pues hay momentos muy divertidos también en el baño, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden los agresores las consecuencias de sus actos? ¿Entiende este papá que ese comportamiento tiene consecuencias? ¿Cómo le podemos hacer entender al papá que ese comportamiento tiene consecuencias? Entonces, aquí hay otra serie de elementos en donde tú puedes decir, a ver, fíjate en esto, ¿no? Y obsérvalo, ¿no? Y entonces, eso te puede evocar algo que te pasó a ti. Entonces, ¿por qué no lo dibujas aquí y nos lo compartes, ¿no? Como una manera de hablar de estas cosas crueles que nos pasan en la vida y que nosotros a veces somos estos agresores, Cristi ¿no? comenta, por ejemplo, esta escena en particular sí me choca. Imagino que hay fichas que nos impactan más que otras. Uh-huh. Sagrario dice, tal vez ser empáticos con nuestros niños, porque también están resistiendo el encierro. Su vida ha cambiado drásticamente. Uh-huh. Uh-huh. Esta también les queríamos mostrar. Mira, mira cómo llora. ¿Qué te pasa? ¿No llegas? Y que esto es bastante común entre los niños, como ser muy crueles con los más chiquitos, ¿no? Y el más chiquito es de 1 año y la persona que está teniendo un comportamiento como cruel tiene 4, tiene 5, tiene 8, tiene 9, pero pues sí. Y claramente aquí está como muy, muy familiar, digamos, podemos reconocer esta escena, ¿no? Y uno interviene y dices, ya, déjalo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se hacen esta pregunta, no? ¿Tú alguna vez has hecho enojar a alguien de una forma parecida? ¿Cómo crees que se sintió? Entonces tú has sido, en otras circunstancias, un agresor, ¿no? ¿Por qué crees que es cruel ese comportamiento? Sin agresor puede haber crueldad. Tú puedes ser empático, o sea, aquí pareciera que ninguno de los dos está siendo empático y a lo mejor vamos a dibujar a un tercer personaje cuya carilla y comportamiento haga que tú veas también como esta empatía, ¿no? ¿Sí? Y la siguiente, más fuerte. ¿Por qué crees que la niña se está mordiendo? ¿Podemos ser crueles con nosotros mismos? Si crees que sí, entonces, ¿quién es la víctima y quién es el agresor? ¿Mm? Porque ¿Alguna aquí, en la anterior que nos mostraba Lucía claramente uno puede decir, claro, el bebé es la víctima, ¿no? ¿Sí? Y esos están agrediéndolo. Pero si yo me agredo a mí misma, ¿sí? ¿Por qué crees que la niña se está mordiendo, no? ¿Crees que alguien debería detener a la niña? ¿Alguna vez tú te has hecho daño a propósito? ¿Recuerdas por qué? ¿Te parece que deberíamos castigarnos nosotros mismos cuando hacemos algo que creemos que está mal? Y ya te lleva a otro plano como más personal, ¿no? ¿Sí? Y entonces otra vez te regresa acá y podemos decir, entonces, ¿cómo puede ser esta posibilidad, esta capacidad humana de ser empática contigo misma, de ser como compasiva contigo misma, ¿no? Y tratar de mirarte, quererte, digamos, de otra manera, ¿no? ¿Cuál es tu responsabilidad? Si tú misma te estás agrediendo a ti misma, ¿cuál es como tu responsabilidad y cómo puedes pasar a ser la otra persona que no se agrede a sí misma, ¿no? Y otra vez con mis dos, ¿cómo le dicen ustedes en Perú? Pero nosotros vivimos con mis dos acordeones, ¿no?
Ah, Introduce aquí acordeones, que es como cuando vas copiando en el examen. con notitas ahí al lado para estar pendiente. No, y justamente una de las cosas que hablábamos con Alma es, o sea, si sería, por ejemplo, cómo manejarlo esto en un aula con muchos niños y si salen conversaciones donde los propios niños evocan situaciones donde han sido crueles con ellos o han habido situaciones de violencia, ¿no? Si sería mejor, por ejemplo, hacerlo en grupos pequeños o maestra-niño o solamente con lo que comentaba Cristi, ¿no? Papás, hijos y de repente un mediador además acompañando la situación. Igual yo creo que de todas maneras es importante visibilizar, ¿no? Lo que generalmente es invisibilizado, sobre todo cuando hablamos de temas que ponen en riesgo el bienestar de los niños, ¿no? Y también invitan, obviamente, a los niños a ser empáticos con los otros, pero situaciones así son invisibilizadas en la escuela y no hay como estos espacios para esa conversación rica que detone preguntas y diálogos y que nos permita ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y la otra cosa que yo creo que es bien importante de este material es que todo está planteado en singular. Con esto que dice Lucía, en realidad no es como para dar una respuesta al grupo. Es fíjate bien, busca tú, o sea, no es como vamos a hablar, busquen, fíjense, o sea, en ningún momento está la indicación en plural, porque son reflexiones que tienen que ver justamente con una dimensión como muy personal y es como casi, digamos, me parece que es como en el límite de lo clínico, ¿no? Del trabajo como clínico. Y nosotras somos maestras, no psicólogas, ¿no? Y no estamos trabajando clínicamente con los niños, pero sí podemos abordar y dialogar con ellos con ayuda de estas tarjetas, ¿no? Y entonces quizás más que grupal, es muy personal, es muy de interacción uno a uno, es muy individual, digamos, la reflexión y la conversación, ¿sí? Yo hace un tiempo, Alma, vi en Facebook una conversación acerca, por ejemplo, del dinero que se cobra, no, perdón, de las donaciones que se hace para la Teletón, que ponían una conversación abierta, como diciendo, está bien hacer la Teletón. Y evidentemente yo decía, ¿cómo va a decir eso si se supone que la Teletón es para ayudar y etcétera? Entonces entré al artículo para leerlo y me quedé pensando. Entonces, y hasta ahora me sigue haciendo ruido todo lo que leí en aquel momento. Y no sé, yo siento que estas preguntas siguen, creo, para seguir haciendo ruido sobre algunos temas que no se hablan o que no se saben cómo hablar con los niños o incluso con los propios adultos, ¿no? Normalmente, ¿qué hace una maestra cuando le quiere hablar a un padre que no es bueno golpearlo, que no es bueno agredirlo, o de repente simplemente lo abrimos abiertamente, pero estas escenas como que lo ponen sobre la mesa de una manera cruda, ¿no? O sea, no son fotos de personas, simplemente son ilustraciones con las preguntas adecuadas. Entonces yo siento que es eso, que es un material rico que nos va a generar ruido y que yo pienso que va a ser como que para usarlo en el tiempo, ¿no? No sé, ese es mi punto de vista. Yo creo que se pone sobre la mesa el tema sin culpar a nadie, sin nombrar a alguien que es quien lo hace. La pones sobre la mesa y te pones a reflexionar. Y ahorita estaba yo pensando en que Yuri, una de las mediadoras, me comentaba que en las clases de su hijo en Zoom, muchas veces se escucha a una familia que trata muy fuertemente a su hijo, ¿no? No se dan cuenta, dejan abierto el micrófono y lo insultan, incluso han llegado a insultar a la maestra y se escucha todo, ¿no? Y ella estaba muy preocupada de cómo podrían hablarle sin decirle, tú, papá, estás tratando muy mal a tu hijo. Ahora me imagino que si trabajaran estas tarjetas, podría ser un motivo de reflexión para ese grupo escolar en pantalla que han vivido esa experiencia, ¿no? Y así mismo en la casa de cada quien. Ahí me gustaría decir dos cosas. Que no es que sea un material didáctico en el que
todo el mundo lo va a tomar y lo va a hacer. Es de una gran responsabilidad, digamos, pero también de una gran necesidad, ¿no? Y quizás esa familia, digamos, que insulta a los maestros y que trata mal a los niños, pues sí necesitarían un acompañamiento como mucho más dirigido hacia acá, ¿no? Pero está dispuesta la maestra, está dispuesta la familia, y es como construir estos puentes para que ocurran, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con lo que decía Cristi, yo me regresaría a nuestros temas de cultura escrita y de lectura, y lo que diría es que, por ejemplo, sobre el Teletón, también en México hay como discusiones, ¿no? Eh, yo me regresaría a la idea de que en realidad hay como varias, o sea, que uno tendría que cambiarse de zapatos y al cambiarse de zapatos ver más de una entrevista, más de una crítica, más de una defensa al Teletón y a lo que sea, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, fulano piensa esto, pero hay otro que piensa esto y hay otra que piensa esto. Y esta mirada, digamos, de las múltiples miradas, que se trabaja como desde los múltiples textos, te hace construir, digamos, eh, definiciones o decisiones como más argumentadas, ¿no? Y aquí lo que te dicen un poco es también es esta idea de verlo con lupa, no te quedes con la primera impresión, ponte los zapatos del otro, cámbiate de lentes, ¿no? O sea, busca otro tipo de como de elementos, ¿no? Y entonces uno a veces se queda como muy choqueada con un artículo porque algo como que te inquieta, pero no te termina de convencer, entonces vas a ver otra cosa, ¿no? O estás muy convencida de algo y lees otro artículo que dices, pero yo no había visto esta otra dimensión. Bueno, entonces seguramente hay otros argumentos. Ahora tenemos estos, pero seguramente hay otros argumentos, ¿no? Yo tenía muy mala impresión del Teletón y he hablado con personas que se han visto muy beneficiadas y entonces tú dices, bueno, sí o no, ¿no? Entonces hay como varias versiones, ¿no? Entonces la responsabilidad y el compromiso de las personas que quieren o que queremos hacer este tipo de trabajos y conversaciones con los niños es una, y la otra es que hay muchas miradas de las cosas y a veces tenemos una interpretación parcial, ¿no? Entonces hay que buscar otras. Y eso podría ser un buen cierre, de decir, bueno, yo no me quedaría con esta respuesta porque no me termina de satisfacer, ¿no? Pero le vamos a seguir pensando y vamos a volver a hablar sobre esto. Déjame buscar otras respuestas, ¿no? Y ahí es en donde, siendo una red, nos convertimos también como en una posibilidad de interlocución, ¿no? Como decir, nos está pasando esto, ¿cómo la ven, no? De acuerdo. Bueno, para ir cerrando, los dejo con una cita también de Ellen Duty, que habla, uno de los roles más importantes que tenemos las personas adultas en la vida de los niños y niñas es el rol de modelo de curiosidad. La mejor manera de contagiar curiosidad por el mundo y maneras de interesarse en el mundo es mostrarse en estado de curiosidad, alerta, de implicación comprometida. Y les quiero mostrar algunas páginas. Bueno, si escriben Ellen Duty, nada, los invito a seguir su página. También si escriben Wonder Ponder Online, hay también descargables de cómo hacer, descargables gratuitos, de cómo seguir ofreciendo posibilidades a través de estas ilustraciones y también a través de una serie de preguntas para seguir acompañando este proceso en familias. Estamos como bastante interesados. Y también está Wonder Ponder Academy, que es, por ejemplo, para las maestras que queremos seguir formándonos en la línea de filosofía visual para niños. Y hay dos entrevistas bien interesantes. Una en un blog que se llama Cuatro Ojos y en la sala de lectura Vallecito de Perú. Está también, ahorita lo voy a copiar para ponérselos en el chat toda esta información. Y en la sala de lectura Vallecito hay toda una grabación de una entrevista, una conferencia que ella hizo. Entonces, para seguir alimentando la discusión e investigando sobre este tema que está buenísimo. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo para ya ir finalizando.
Bueno, yo me quedo con lo que Alma mencionó, que las preguntas como una posibilidad de interlocución, ¿no? Como les decía hace rato, se ponen sobre la mesa y nos da la oportunidad de conversar y de reflexionar. Y la otra cosa que me parece como súper interesante es como seguir descubriendo juntas materiales, porque esta es como una singular forma, digamos, a mí me parece, como de presentación de otros materiales. Es como si de repente también como presentáramos un libro, ¿no? O sea, un libro que nos ayuda a mirar, y entonces uno puede hacer asociaciones, pero ya tienen como otra intención porque la obra se resuelve, ¿no? Como la traición, por ejemplo. Y entonces cómo se resuelve en la obra. Y una de las cosas que decía Carola en otro taller es que en una buena obra de literatura infantil siempre hay una solución. Y aquí lo que tenemos es como mucha apertura, como recurso didáctico de conversación, como posibilidad de alimentar esta curiosidad y esta posibilidad de hablar de las cosas que como que uno guarda en un cajón, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues esa era como la invitación a mirar a esta maravillosa mujer con su material que es Ellen Duty, ¿no? ¿Sí? Alice dice, a mí me ha tocado de una manera especial la tarjeta del baño, tengo 2 hijos y es un poco el reflejo de mi actual vida, ¿no? Me espejeó. Entonces ahí hablar con ellos justamente a partir de las preguntas de la tarjeta, ¿no? A todo mundo, porque además todo mundo ha pasado por momentos de absoluta fatiga, fastidio, y entonces como hacer el alto y decir, me pasé, y disculparse con ellos, yo creo que es muy importante, ¿no? Perdón, me pasé, esta vez sí me pasé, ¿no? Gracias, me voy muy contenta de esta sesión. Ha sido realmente un placer explorar el material con ustedes, escuchar sus perspectivas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar, hemos cambiado de fecha, ya no van a ser los jueves, sino los miércoles. Y les vamos a compartir después en un sitio de un foro que va a haber ahora en noviembre sobre el libro álbum, que vale la pena que se vayan metiendo porque va a haber muchas conferencias y talleres como libres, pero yo creo que hay varias de las preguntas que han salido aquí que si pudieran meterse a la programación, creo que te la mandé, Lucía, para que la compartas antes de irnos, para que la exploren, porque si pudiera meterse cada una por su cuenta, seguramente vamos a encontrar algunas respuestas a preguntas que hemos ido formulando también en el seminario, ¿no? Es una asociación, eso va a estar en Barcelona, en el horario de Barcelona, que tenemos en México 7 horas de diferencia, ustedes tienen 6 horas de diferencia, pero hay conferencias, hay temas muy particulares, por ejemplo, sobre los libros ilustrados y el trabajo de lectura con los ciegos, ¿no? Que son como otras posibilidades para poderlos después compartir, ¿no? Ay, no puedo encontrar un ratito, se los paso. A lo mejor yo lo puedo abrir aquí, perdón. Porque nos mandaron una invitación hoy y entonces sí, llegaba como muy a tiempo para poder también. Ya lo encontré, web foro álbum en el aula. Ajá, ahí está, ese es. Acá se los paso ahorita para que lo tengan, que lo vayan chequeando. Ahí está el link. Sí. Y ahí hay una parte que es pagada, de talleres y todo, pero hay una parte amplísima que es abierta. Algunos nos tocan ya como muy noche, otros como muy temprano por el cambio de horario, pero asómense, porque yo creo que va a haber cosas súper lindas que les van a llamar mucho la atención para lo que es abierto y nomás hay que registrarse, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues Buenas noches. chao. Chao. Buenas noches. Descansen. Chao, chao. Chao.